Hola, ¿cómo están? Les invito a escuchar estas palabras ahora en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se hace un llamado a unirnos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Escuchemos este texto de la biblioteca gratuita de Commonwealth acerca de Aura Lolita Chávez, una activista y líder indígena guatemalteca que está amenazada de muerte en su país. Por eso vive en el País Vasco, en España, desde 2017 y nos invita a reflexionar sobre la violencia hacia mujeres, niñas y jóvenes. Las mujeres de nuestra comunidad nos hemos concentrado en recrear nuestra identidad individual y colectiva y lo que significa ser una mujer maya. Ha sido un proceso de curación en el cual hemos hablado de la autonomía de nuestros pueblos y también de la autonomía dentro de la autonomía, porque en mi comunidad hay un patriarcado y a veces es peor que otras barreras porque es muy íntimo. Esta amenaza de muerte en contra de esta activista guatemalteca y de las barreras de las que habla en su texto son situaciones violentas a las que muchas mujeres deben enfrentarse en su día a día durante las distintas etapas de su vida. Muchas veces las niñas son tratadas con violencia en su casa, por parte de su familia cuando son pequeñas, como por ejemplo con golpes, gritos, maltratos o incluso trabajos forzados para los cuales no están preparadas ni físicas ni psicológicamente. Después, a medida que van creciendo, pueden recibir violencia de otro tipo conforme se van haciendo jóvenes, como la violencia sexual o el acoso en la escuela. Y también pueden ser violentadas durante muchos años en su vida adulta por sus propias parejas. Desgraciadamente, por diversos estudios, sabemos que muchas mujeres en el mundo sufren violencia y conocemos que el costo humano de la violencia contra las mujeres y las niñas es incalculable, ya que deja huellas en su salud, en las emociones, en las relaciones familiares, laborales y sociales con los demás. ¿Tú sabías que 1 de cada 3 mujeres sufren violencia sexual o física al menos una vez a lo largo de sus vidas? Estos son números declarados por la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, y son realmente alarmantes. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más frecuente y generalizada. Por ello, debemos comenzar por reconocer las situaciones violentas y eliminarlas de nuestra conducta individual y de nuestras comunidades. Lo importante es que tú, al asistir a la escuela, con el estudio y la lectura de distintos textos, puedes ir reconociendo las situaciones violentas y poder ir detectando cómo eliminarlas y no ser parte de estas conductas en nuestras vidas. Si todos trabajamos en un clima de respeto, de inclusión y solidario, podremos tener una sociedad cada vez más igualitaria y sin violencia. Y la pregunta ahora es, ¿sabes cómo distinguir una situación violenta? Una situación violenta la reconocerás, pues te incomodará y no te hará sentir bien. Si hay algo que te genera malestar o te sientes afectado o afectada y triste, seguramente estás siendo víctima de violencia. Un ejemplo que podría ser común en la adolescencia y juventud es cuando tu pareja te obliga a iniciar tu vida sexual o incluso también algún otro joven o adulto pueden acosarte y tratar de obligarte a tener algún tipo de contacto del que no quieres ser parte. Ante este tipo de situaciones, la primera recomendación es evitarlas, tratando de no establecer contacto con esta persona o bien detenerla si ha llegado aún más lejos. Recuerda que puedes detener el noviazgo violento o el acoso, el abuso o el maltrato y no debes sentirte culpable. Todos podemos estar en una situación similar. Lo importante es evitar estas situaciones violentas o detenerlas y buscar la ayuda necesaria. Para ti que eres un o una estudiante, es necesario que sepas que el acoso escolar es una forma violenta de llevarse entre compañeros. Esta situación se establece cuando uno o varios jóvenes molestan o agreden a uno o varios compañeros o compañeras quienes no pueden defenderse y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. El acoso escolar causa daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. Los y las estudiantes que son víctimas del acoso escolar no siempre tratan de defenderse. Piensan que ignorando a sus agresores, el acoso se detendrá.
Tampoco suelen decir a sus padres y docentes que están siendo acosados por temor o por falta de confianza. Es necesario que ustedes puedan alejarse de estas conductas y que si sufren de este tipo de violencia puedan buscar a algún adulto en quien confíen y les pueda ayudar. Acabamos de hablar de un tipo de violencia que es desgraciadamente usada por jóvenes en la escuela, en colegios, pero claro, ¿tienes tú conocimiento de qué es la violencia? ¿Tienes claro qué entiendes por violencia? Es importante que sepas identificar que la violencia es un acto de poder intencional, dirigido a dominar, a someter, a controlar, a agredir, física, verbal, emocional o sexualmente a cualquier otra persona. La violencia puede adquirir diversas y variadas formas. ¿Y tú sabes reconocer los diversos tipos de violencia? Es importante que sepas que existen muchos tipos de violencia. La violencia física, por ejemplo, es cualquier acto que causa daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, externas o incluso ambas. Pero también está la violencia psicológica, que consiste en el abandono, el descuido reiterado, los insultos, las humillaciones, las comparaciones destructivas, el rechazo, incluso las amenazas hacia otra persona. ¿Sabías, por ejemplo, que existe un tipo de violencia que se conoce como violencia patrimonial, que consiste en la destrucción o retención de objetos, bienes o incluso documentos personales para agredir a las víctimas? Por ejemplo, si alguien retiene el pasaporte o el documento de identidad de una persona que debe viajar o hacer un trámite, está ejerciendo este tipo de violencia. También hay una violencia económica, consistente en hacer acciones para evitar que una persona tenga su supervivencia económica satisfecha, como por ejemplo contratar a una joven y pagarle menos solamente por la edad o por ser mujer. Otro tipo de violencia que debes conocer, especialmente en la etapa juvenil, es la violencia sexual y consiste en cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, o bien de un adulto sobre una menor. Por ello, te invitamos a seguir estudiando para que comprendas diversas maneras de evitar, eliminar y rechazar la violencia contra las mujeres, contra las jóvenes y las niñas. En nuestra biblioteca de Common Lit tenemos muchos textos para consultar y a la vez que puedes también entretenerte, aprendes sobre el respeto sobre los demás para cuidarte a ti misma. Aprovecho de comentarles que Common Lit es un portal gratuito dirigido a docentes y estudiantes para promover la lectura como una herramienta que nos permite a todos ser mejores personas y ciudadanos. Si leemos, entendemos, comprendemos y aprendemos. Pero para poder conocernos a nosotros mismos es importante que podamos tener un sinnúmero de textos que nos permitan adentrarnos en nuestras formas de llevarnos con los demás, cómo poder orientar nuestras emociones, cómo poder canalizar nuestros sentimientos. Así que te invitamos a que sigas leyendo y a que en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer te puedas unir al llamado de Naciones Unidas y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.